guardá. Bien. Bueno, básicamente lo que hicimos con el EMI fue como generar un espacio de unas diapositivas como para reflexionar, ¿no? Esta es una diapositiva que hice hace mucho tiempo, le saqué algunas cosas para que me quede un poco más rapidita y no tengamos que profundizar tanto. ¿Sí? Pero básicamente es interesante pensar de qué se trata hacer fuerza. Cuando nosotros hacemos fuerza, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando fuerza. O sea, nosotros estamos contrayendo los músculos para que se produzca un movimiento en nuestras articulaciones que están en contacto con alguna superficie. Que puede ser el suelo, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo importante es entender que esta capacidad de aplicar fuerza depende de un montón de factores y se tiene que hacer bajo ciertas condiciones. O sea, esta persona que está acá haciendo fuerza, con esta pierna, con este brazo, con la cabeza, con todo el cuerpo básicamente, no está haciendo fuerza en una máquina o no está haciendo fuerza con una pesa, sino que está en determinado índice de fatiga, en determinada posición, a determinada velocidad. Hay un montón de factores que condicionan la capacidad de esta persona de aplicar fuerza. Entonces, los músculos son el medio a través del cual producimos la fuerza. Pero el foco, para mí, tiene que estar siempre en el sistema nervioso y en entender que entrenar la fuerza es enseñarle a una persona a encontrar el punto justo de tensión en cuanto a la intensidad, o sea, qué tan fuerte contraigo los músculos, en qué momento y con cuánto tiempo. Si yo voy a hacer un salto y contraigo, por ejemplo, los glúteos más tiempo del suficiente o menos tiempo del suficiente, del óptimo, va a cambiar el rendimiento de mi salto. Entonces, por ahí tenemos la tendencia a creer que entrenar la fuerza es enseñarle a la persona a producir la máxima capacidad, la máxima cantidad de fuerza posible, cuando en realidad para mí, esta persona que está aplicando fuerza no tiene que hacer la máxima con cada parte de su cuerpo, sino que tiene que integrar la secuencia muscular para lanzar a esta persona lo más rápido posible al suelo. Pero cada músculo hace el punto justo en cuanto a su intensidad, en cuanto al momento o al timing y en cuanto a la duración de esa aplicación. Entonces, básicamente nosotros enseñamos al sistema nervioso a coordinar músculos. Y esa coordinación puede ser tanto intermuscular, es decir, entre músculos, o intramuscular, es decir, entre las mismas fibras que componen un solo músculo. Y en eso podemos hacer un reclutamiento, es decir, reclutar más unidades motoras a una frecuencia, es decir, la velocidad con la que se contraen y se relajan esas fibras musculares, y la sincronización es cómo coordino todas esas fibras. Entonces, imagínate como un teclado, un piano, ¿sí? Entonces vos tenés, cada tecla o cada nota representa un músculo. Una melodía vendría a ser la coordinación intermuscular entre músculos. Pero eso también pasa dentro de las fibras musculares del mismo músculo, que tienen vectores distintos, tienen tamaños distintos, porque son distintos tipos de fibras, se fatigan distinto, pasan un montón de cosas. Así que, bueno, básicamente, ¿eso se escucha? ¿Esa moto? ¿No? Bien. Sí, Gaby, pero pasé ahí tranquilo. Bien. Sí, hay bastante ruido por ahí. Pero bueno, la cuestión es eso, que nosotros enseñamos a coordinar fibras musculares, tanto entre músculos como dentro del mismo músculo. ¿Qué pasa? Ahí está. Coordinar es ordenar. Esta es una frase súper importante del libro Maynard y Schnabel, que está ahí, un libro que marcó mucho mi forma de entender el movimiento. ¿Sí? Básicamente, cuando entrenamos la fuerza, enseñamos a la persona a ordenar contracciones musculares. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que armar una casa, de acuerdo a la estructura de la casa, o a la estructura de esta pirámide de cartas, es cómo tengo que poner las piezas. Entonces, hay una especificidad en cuanto a lo que tengo que ordenar, es decir, hay una especificidad en cuanto al tipo de contracción musculares que tengo que ordenar. Entonces, nosotros aprendemos a usar nuestros propios músculos para ordenarlos de una manera adecuada que nos permita producir el movimiento que necesitamos para esa situación. Y eso lo hacemos bajo ciertas condiciones y ciertos procesos. No lo hacemos
siempre de la misma manera, sino que antes veníamos haciendo una cosa, tenemos que hacer algo después de aplicar fuerza, tenemos ciertos niveles de fatiga, una cuestión temporal, no tenemos todo el tiempo del mundo, dependiendo de la situación, estas condiciones cambian. Y los niveles de fuerza, es decir, la cantidad de fuerza que yo puedo aplicar, va a depender justamente de todas estas condiciones y procesos. Acá vamos con el primero, ¿no? El patrón de movimiento. Nosotros tenemos que coordinar un patrón. Y ese patrón tiene cierta secuencia de movimientos a nivel articular, cierta posición de partida, una posición de la cabeza específica, ciertos reflejos medulares que coordinan, que se tienen que integrar, y movimientos extras que acompañan, y apoyos, ¿sí? Todas estas cosas son algunos ejemplos de lo que configura un patrón. Si yo tengo que hacer un lanzamiento, el movimiento del brazo va a variar de acuerdo a la posición de partida. Y la cabeza va a variar su posición en base a el estímulo al cual tengo que responder. Por ejemplo, un aro, o la posición de un compañero en la cancha. Los reflejos también. Nuestro sistema nervioso tiene reflejos que se pueden usar a favor o en contra del movimiento. Y también no nos movemos solamente en un patrón, sino que además tenemos otros movimientos previos y posteriores que van a acompañar bajo ciertos apoyos. Entonces, para dar un ejemplo, ¿no? El patrón de movimiento implica un proceso coordinativo altamente específico. Cuando entrenamos la fuerza, ¿qué estamos entrenando? ¿Qué patrón? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los movimientos que lo componen? ¿En qué posición de partida? ¿Qué hace la cabeza? ¿Qué hacen los ojos? Hay muchas cositas que van cambiando. Entonces también pasa esto, el régimen de activación. Cuando yo hago fuerza, ¿bajo qué régimen lo hago? ¿Es estático? ¿Es dinámico, excéntrico? ¿O es dinámico, concéntrico? Porque cada una de estas tres requiere estrategias coordinativas diferentes. Y cada uno tiene distintos picos de fuerza. Por ejemplo, el concéntrico está estudiadísimo, que puede producir menos fuerza que el excéntrico. Y que el estático también puede producir menos fuerza que el excéntrico, pero más fuerza que el concéntrico. Entonces, si cada uno tiene picos de fuerza distintos, significa que en cada, por ejemplo, esta posición, ¿sí? Si pones a ver, acá está haciendo un excéntrico para frenarse, un isométrico para quedarse después, o un estático, y un concéntrico con esta pierna. Cada uno tiene patrones coordinativos totalmente diferentes, y todos están haciendo fuerza. Entonces, esto es lo mismo que venimos hablando, ¿no? Como para replantearnos un poco qué es lo que hacemos cuando entrenamos la fuerza. El régimen de activación y el patrón de movimiento son cosas que acreditan cierta especificidad que puede modificar un poco digamos, el entrenamiento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Yo vengo Que de sigan Gaby. sumando. ¿Se va entendiendo? De 10, Gaby. ¿Sí? Cualquier cosa me avisan. Acá va otra cosa. La curva fuerza, velocidad. Entonces, fíjate esto, ¿no? Cada parte de esta curva es específica en cuanto a la coordinación que tengo que hacer inter e intramuscular. No es lo mismo sincronizar unidades motoras a una velocidad máxima que a una carga máxima. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque acá las fibras que se van a reclutar son casi todas. Y acá solamente las rápidas. Y de acuerdo a qué zona de acá vaya trabajando, el tipo de régimen de activación tiene que ser distinto también. Entonces, otras zonas específicas que acreditan estrategias coordinativas distintas. Y bueno, esta es una regla más o menos, que a mayor velocidad, menor carga, porque nuestro sistema nervioso nos protege. Entonces no nos va a dejar mover cargas altas que requieren un mecanismo de feed-forward, que uno se anticipa a la planificación. Bien. Sino que nos protege reduciendo la capacidad de fuerza que puedo producir acá. Entonces, curva, fuerza y velocidad, otros patrones va a tener en cuenta. La amplitud de movimiento. Cada longitud es una sensación distinta. Y nosotros controlamos todo este proceso coordinativo a través de las sensaciones. Yo no puedo contraer algo que no siento, ¿sí? Sea inconsciente o inconsciente. La sensibilidad determina las posibilidades de acción.
Entonces nosotros coordinamos sensaciones. Y cada longitud muscular, por ejemplo, esta amplitud de cadera, tiene un pico de fuerza, es decir, tiene su fuerza máxima. Por lo tanto, al tener su fuerza máxima, tiene todos los porcentajes inferiores submáximos que determinan las posibilidades de acción de esa cadera, por ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos aprender esto, ¿no? Como cada longitud tiene su pico, tenemos que aprender dónde o en qué amplitud tengo el pico que me genera la mejor ventaja a la hora de aplicar fuerza en un patrón. Eso lo hace el sistema nervioso solo. Nosotros elegimos la amplitud de nuestros movimientos en base a la capacidad que tenemos de producir la máxima fuerza en determinada amplitud. Entonces, a veces, la amplitud de movimiento está más determinada por la capacidad de fuerza en esa amplitud que por las condiciones estructurales de las fibras o de los músculos, ¿no? Lo mismo, tipo de fibras, otro mundo distinto que acredita coordinaciones distintas. No es lo mismo coordinar fibras lentas que fibras rápidas que fibras intermedias. Y esto se elige en base a la intensidad o a la velocidad en la cual tengo que producir el movimiento. Por lo tanto, seguimos lo mismo, ¿no? Cada movimiento acredita un régimen coordinativo diferente. Sistemas energéticos, lo mismo. Fuerza de contracción proviene de sistemas energéticos. 3 sistemas, bueno, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, así como muy a rasgos generales. Y no es lo mismo aplicar fuerza utilizando ATP-PC que utilizando glucógeno, que utilizando grasas, o usando glucosa a través de procesos oxidativos. Entonces, también, regulo la intensidad y la velocidad. En base a la intensidad y a la velocidad, yo regulo cuáles de estos sistemas uso, que se integran los 3 en un proceso que va a generar la energía necesaria para ese movimiento. Entonces, ¿hay fuerza en el mediano plazo? ¿O hay fuerza a entrenar a largo plazo? ¿O hay una fuerza distinta que es a corto plazo de mediano plazo? Entonces, todas esas cosas también son interesantes para tener en cuenta, ¿no? Y esto es lo Gaby, importante. consulta. Sí. Cuando vos planteás en tus entrenamientos, ¿sí? Y cuando vos ves para encarar un proceso, ¿vos pensás en estos tipos de fuerza y en estos sistemas energéticos en base a qué? ¿Tenés en cuenta el contexto en el cual se van a desarrollar? ¿Tenés en cuenta la condición que más necesita mejorar el deportista? La condición que menos tiene de estos sistemas? ¿Todos por igual? ¿Más hincapié en uno, más hincapié en el otro? ¿Cómo lo organizás vos en base a esto de los Yo lo sistemas energéticos? tomo, sí, lo tomo como, primero como punto de partida, siguiendo el mismo proceso, ¿no? De practicar, aprender, practicar y entrenar. Obviamente para aprender utilizo siempre el sistema de corto plazo, porque ese sistema, al tener poco tiempo de duración, no genera protones de hidrógeno, lo cual no altera la coordinación. Entonces aprende sin error. Eso es como el punto básico, digamos, de partida. Pero una vez que ya está aprendido un patrón, empiezo a trabajar, a tratar de expandir la resistencia hacia mediano o largo plazo. Entonces lo uso como perturbador. No sé si me explico. O sea, la fatiga como perturbadora. Tal cual. Entonces vos generas fatiga y lo que estás haciendo es obligar a esa persona a sostener la estructura coordinativa a pesar de la fatiga que genera el trabajo en el mediano plazo. Generalmente a mediano plazo. El largo plazo, bueno, es como, a menos que sea fondista, se entrena solo de manera intermitente cuando alternas entre estos dos. Una pregunta, Gaby. Sí, ¿Cómo va? como Nico Robbins, el famoso. ¿Todo en orden? ¿Cómo relacionarías esto con respecto a la compensación de músculos frente a la fatiga? Cuando hablamos de un patrón de movimiento y esa ejecución del patrón en situación de fatiga, ¿cómo empieza a incidir estos sistemas y la compensación o uso, por ejemplo, para frenar en menor medida de los isquiotibiales y empecemos a frenar más con los aductores, por ejemplo? Claro. Mira, yo lo pienso de esta forma, ¿no? Es como que vos tenés ciertas reservas coordinativas. Y esto es simple, cuando vos querés aprender algo nuevo,
conscientemente lo podés hacer. ¿Sí? Pero en el momento que te presiona el estrés o te presiona la velocidad, vos acudís a lo que ya tenías aprendido. Y después, si eso se fatiga, vas a algo más anterior, y vas a algo más anterior. Entonces, como que tus aprendizajes técnicos o tus patrones de movimientos se van consolidando como en una especie de pirámide que a medida que son más nuevos, acreditan mayor concentración. Está bueno eso. Entonces lo que pasa es que cuando vos empezás a fatigar, se empiezan a perder las estructuras nuevas. Lo más nuevo, empezás a caer en los hábitos. Por eso es importante dormir bien, por eso es importante comer bien, por eso es importante todo y no mantenerse estresado, porque bajo estrés caemos en un estado reactivo, digamos, que nos hace caer en nuestras conductas más primitivas o más viejas. Pero Claro, es un de una. proceso coordinativo automático, digamos. Entonces lo que yo pienso, esto es mi opinión, es que tenemos que generar una pirámide cada vez más alta para que sea más resistente a ese proceso de deterioro producido por la fatiga. Entonces, lo que pienso es que vos tenés que llenar a la persona de patrones distintos. Sí, Gaby, escuchá, pará. Antes que pase de tema, pues me gustó cómo lo armaste en la pirámide. Vos dijiste armar una pirámide más alta para ir consolidando mejor como los bloques inferiores, por así decirlo. Sí. Dentro de la misma metáfora, ¿hacer la pirámide más grande o consolidar más y que no sea tan pirámide, sino que sea más cuadrado? No sé si me Bueno, en explico a lo realidad me que voy. expliqué, a O sea, grandes rasgos sería sigo- así, pero vos sigo imaginate que eso es expandiendo. un patrón. ¿Sí? Patrón Sí. 1 con distintos estadios. Y después tenés otros patrones. Entonces vos, lo que yo pienso es que vos tenés que generar tantos patrones para que pueda ir alternando de un patrón al otro y que nunca baje. Ahí va, ahora sí. Ahí está, Distintas ahí técnicas de mejor. carrera, por ejemplo. Distintos Ahí va. ritmos, distintas velocidades, distintas formas de hacer lo mismo. Entonces, cuando vos generas variabilidad, le estás dando más recursos al sistema nervioso para elegir movimientos nuevos cuando uno se cansa. ¿Se entiende más o menos la idea? Es una hipótesis. Sí, ahí Así va. lo pienso yo y así me gusta entrenar Ahí va. a mí, pero no significa que esté comprobado ni nada, ¿no? Yo sí lo comprobé. ¿Sí? ¿Sí? En la Hable, Juan variabilidad Martín. de la propuesta, en la variabilidad de la propuesta a la hora de la enseñanza, ponerlo así, o el aprendizaje, por ahí los ejercicios en donde vienen siendo muy generales para que aprenda lo básico, el eje fundamental de un recurso técnico, después, ahí nomás lo bajo a la situación de juego, en mi caso, ¿no? Para que entiendan el porqué, bueno, toda una cuestión estratégica. Pero ¿qué pasa? Cuando van a jugar un partido común, ellos de turno, en el caso mío del pádel o puede ser asociado al tenis, vuelven a esos recursos anteriores, les cuesta mucho la implicancia. A ver, esto nuevo que aprendí, bueno, por un montón de temas que hacen al contexto. Pero ¿qué pasa? Si uno a ese recurso que intenta que el alumno aprenda o que adquiera, aparte de la práctica, lo pone en distintos contextos dentro del entrenamiento, en situaciones de juego, en match tácticos que yo le hago, que es como modificar las reglas, en nuevas propuestas que ellos mismos crean, aparte de abrírsele la cabeza, se empiezan a dar cuenta de cosas que le van a servir a los próximos patrones. O sea que esto, más allá de una hipótesis, termina siendo biológico. Sí. O sea, la hipótesis está basada un poco también en el principio de, bueno, lo que plantea Bosch, que es la robustez de un patrón, que depende de la flexibilidad y de la estabilidad del mismo. Entonces, lo que Exacto. vos consolidás una base y de esa base ramificas para todos lados. Pero a su vez, él no es la única, creas otra base que tenga la misma función, que también se ramifique. Y creas otra base. Entonces, ¿por qué pienso yo un poco que el sistema de patrón de movimiento está viejo o no sirve mucho? Porque te estructura en algo muy chiquito, que es empuje, Entiendo. tracción, rodilla, cadera, listo. Ese es el Tal cual. entrenamiento. Tal Entonces, bueno, pensando desde esta lógica, y esto solo con los sistemas energéticos, ¿no? Pero bueno, para seguir, mira, la idea es la exploración.
Por eso puse este barco acá, viste, en una onda. Nosotros coordinamos desde nuestras memorias. Cuanto más memorias tenemos de variadas, ¿sí? Más opciones tenemos para mezclar. Es como que nosotros vamos mezclando colores y vamos haciendo una pintura. Bueno, las memorias serían los colores, la pintura sería el movimiento que elegimos. Se generan por la experiencia y explorar las diferentes posibilidades de aplicar fuerza y sus diferencias. O sea, depende cómo aplico yo la fuerza, ¿qué cambia? ¿Qué cambia si empujo para la derecha, si empujo para la izquierda, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo? ¿Qué pasa si empujo con la columna torcida, con la columna que se está moviendo? ¿Qué pasa si empujo con la cabeza mirando para un lado, para el otro, con el cuello? O sea, hay tantas opciones y tanta variedad para explorar que nosotros expandimos memorias de fuerza, así le puse yo, no sé. Entonces, aprendemos a expandir la forma en la que entendemos cómo aplicar fuerza en el mundo real, y no en un ejercicio. ¿Se entiende? Yo me salgo del ejercicio para entender el entorno. Es decir, esto es algo re copado. Por ejemplo, imagínate un animal cualquiera, en un bosque. ¿Sí? El bosque es el entorno de ese animal, es el escenario donde se tiene que mover. En ese bosque tiene que conseguir comida, tiene que escapar de depredadores, o tiene que perseguir una presa, tiene que subirse a los árboles, tiene que cavar o tiene que cruzarlo el río. Ese entorno va a moldear el cuerpo de ese animal. Y todo su sistema nervioso se va a estar todo el tiempo preparando para rendir bien en ese escenario. Entonces, cada escenario acredita procesos coordinativos de fuerza distintos. El básquet es un escenario, el rugby es un escenario, el pádel es un escenario, el tenis es un escenario. El tema es que son muy específicos y hay veces que escenarios totalmente diferentes te pueden enseñar algo que podés meter nuevo en tu escenario y que te haga marcar una diferencia creativa con el resto. Entonces, eso es lo que pienso yo, ¿no? Como que muchas veces la especificidad te puede llevar a que te quedas sin con qué trabajar y te estancas por la monotonía de lo específico. Entonces fíjense esto, una repetición máxima, ¿qué es una RM? Bueno, es la máxima capacidad de fuerza que puedo producir en una sola repetición. Bueno, pero ¿en qué patrón? ¿Bajo qué condiciones? ¿A qué amplitud? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos como un mapa de fuerza, imagínate esto, ¿sí? Imagínate todo esto. Este es el mapa de la flexión horizontal del hombro, o de la abducción. En todo esto tenés picos de fuerza distintos en todo el trayecto de la mano, de acuerdo a cómo lo entrenes. Si yo entreno fuerza acá, voy a tener más fuerza acá, que acá, que acá, que acá. Y todo esto va a tener picos de fuerza distintos. Transferí eso a un plano tridimensional del cuerpo, de todo el cuerpo, ¿sí? De la conexión entre los pies y las manos, de la conexión entre las rodillas, el hombro, la cadera, la cabeza, tridimensional. O sea, es muchísimo. Es muchísimo lo que hay para hacer. Como para centrarse solamente en peso muerto, sentadilla, press de banca, por ejemplo, ¿no? Para no ponerme... El Emi no me ve, Emi está enojado. Yo no dije nada. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino para mí hacia la mejora? Buscamos sumar repeticiones cerca de la máxima capacidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce adaptación. Si yo estoy lejos de mi máxima producción de fuerza, no estoy explorando nuevos rangos, ¿sí? No estoy entrenando mi fuerza. Si estoy haciendo, no estoy yendo cerca del máximo. Entonces, ese máximo puede ser dependiendo de qué velocidad lo haga, dependiendo bajo qué condiciones, bajo qué plano, en cuántos apoyos y todo eso. Entonces, siempre tengo que mantener una buena calidad ejecutiva para asegurarme de que estoy en ese sistema cúlmine de la pirámide de la que hablamos antes. Porque la fatiga me va a hacer bajarme al escalón de abajo y al de abajo. Si yo no estoy acá arriba, no me sirve ese entrenamiento. Esto, bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pero la idea sería esto, lo que yo pienso como cómo debería yo entrenar la fuerza. Se te escucha muy bajito en mí. De vuelta lo mismo. Otra vez. Y si pones el micro directo de la compu, sin los auriculares. A ver. No. No.
Hola, hola. A ver si le meto un poco más de volumen de acá. No sé qué le pasa. Hola, hola. Sácate los auriculares. Usa el de la compu. Soy de la compu. Me parece que hay un problema más de Zoom que de tu compu, Emi. Salí, volví a entrar y se soluciona de vuelta. Perfecto. No, si salís no te dejo entrar de vuelta, ¿eh? Ah. Ten cuidado. Bueno, como les decía, siempre buscar mantener esa calidad, porque es lo que genera nuevas redes. Yo tengo que estar conscientemente intentando aprender a hacer más rápido o más fuerte o sosteniendo la misma estructura en lo que estoy entrenando. A ver, Emi. Hola. A ver, de vuelta. Hola, hola. Ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hay unas opciones donde vos podés subir el volumen de tu entrada de audio, o sea, lo que vos hablas. Ahí lo estoy buscando. Nico Robbins Ahora y Ariel Palo estaban en Neuro, ¿no? Con Mario. ¿O era en Gimnasia 3? Más Eh, acá, Yo en Gimnasia 3. animales, hacer sonidos. A ver, díganme ahora, a ver. Ahí se escucha bien. Yo me Perfecto. escucho bien. Bien. No, lo que quería preguntarte Ahí va. era en base a lo que estabas hablando, Gaby, Sí, que hablabas sobre esto de para entrenar la fuerza tiene que ser a la máxima capacidad. Ahora, ¿a qué te referís con cerquita de la máxima máxima. o cerquita de la máxima? ¿Cerquita de la máxima en cuanto a qué? En cuanto a ese patrón, en cuanto a ese contexto, en cuanto a todos los niveles de especificidad que quieras. Pero, ¿y a qué te referís con capacidad? ¿Máxima intensidad, Por máxima ejemplo, velocidad? para una persona esto, acá puede ser máximo. Un candelabro. Para una pero por persona. eso, Sí. pero ¿a qué te referís con máxima en cuanto a capacidad? ¿A estar cerca o de la máxima en cuanto a qué? ¿En cuanto a intensidad, en cuanto a velocidad, en cuanto a coordinación o en cuanto a cualquier capacidad que quieras manifestar la fuerza? En la No sé si calidad me de explico. ejecución. Ah, la calidad de ejecución. Te doy un ejemplo. Si vos haces no sé, una vertical, ponele, que no es un ejercicio de fuerza, es un ejercicio de coordinación más que nada. Si vos haces, bueno, por darte un ejemplo, esto, ¿no? Siempre apuntamos para mí a tres cosas. O máximos niveles de fuerza, es decir, a cargas altas, a máximas velocidades o a sostener cierta fuerza durante el mayor tiempo posible. Entonces, por darte un ejemplo, si yo voy a decir, voy a entrenar la resistencia en la vertical, y cuando paso los 30 segundos, se me arquea la columna lumbar, ya perdí. Ahí va. Ahí terminó, ya no es máximo eso, porque ya perdí el patrón. Entonces lo que yo Perfecto. busco es buscar siempre sumar repeticiones. ¿Por qué repeticiones? Repetición es una forma de ponerle a el tiempo de esfuerzo en determinado contexto. Suponete, si yo te digo, vos querés jugar al básquet, tenés que jugar al básquet. Si querés ser bueno en básquet, tenés que jugar al básquet. Entonces, cuanto más tiempo juegues al básquet sosteniendo tu máxima calidad de ejecución, más bueno te va a volver en el básquet, porque así funciona el sistema nervioso, se aprende así. Entonces, manteniendo siempre la calidad ejecutiva, trato de sumar la mayor cantidad de movimientos bien hechos, la mejor cantidad de resoluciones positivas, la mayor capacidad, la mayor cantidad de máximas velocidades, o la mayor cantidad de repeticiones bajo fatiga extrema. Entonces lo que vas haciendo es generar como de a poquito, vas sumando y sumando y sumando y sumando ese cerca del máximo que va haciendo que vaya aumentando tu rendimiento. No sé si me explico. Ahora, Muy... perdón, Sí, dale, Nico. con respecto a un proceso de adaptación, digamos, donde vos tenés a una persona entrenando, digamos, ¿cómo planificarías su entrenamiento a lo largo del tiempo? Por ejemplo, en un mes, digamos, ¿todo el tiempo estarías buscando ese máximo o generarías periodos donde lleves a la persona ese máximo de su capacidad de la que estamos hablando y, no sé, se suele hablar en el entrenamiento de la fuerza de la semana de descarga? Claro. ¿Cuál sería tu postura más o menos con respecto a eso? Mira, por eso te digo, no sé, no
No tengo una respuesta muy clara, porque en realidad el objetivo para mí es, yo entiendo el entrenamiento como aprendizaje, no como no sé, como si te dijera que es un globo que lo tenés que inflar, 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 inflar para que sea cada vez más grande, ¿entendés? Y que cuando está a punto de explotar lo tenés que dejar que se desinfle. Sino que es un sistema nervioso que está todo el tiempo remodelándose a sí mismo. Entonces, la semana de carga o la semana de descarga y todo eso sí es súper importante tenerlo en cuenta, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Porque muchas veces, pensando desde esta lógica, lo que vos estás haciendo es nunca generar fatiga, a menos que la uses como perturbación. ¿Se entiende? No es que estás haciendo, no sé, hipertrofia o que estás generando una fatiga muy grande a nivel del sistema nervioso, porque estás todo el tiempo variando y todo el tiempo cambiando. Pero sería un entrenamiento distinto al tradicional de fuerza, ¿no? No sé cuáles serían los efectos eh, en una persona que tiene una alta exigencia deportiva. Yo no trabajo con alto rendimiento. ¿Alguno por ahí que sepa más? Emi, Y vos que sabés. está complejo en realidad la parte de control, porque no, generalmente lo que perdés es el estímulo de cancha. O sea, vos, capaz que vos decís, bueno, con esto no voy a generar ese nivel de fatiga o terrible en un deportista, pero después ese día también a la noche estuvo jugando o entrenando a muerte. Claro. Entonces ahí se viene lo complejo, digamos. Por eso, yo creo que este tipo de trabajo, pensando desde la variabilidad, de hecho hasta genera, a ver, facilita, para mí facilita procesos que no generan fatiga residual. Porque vos no estás exigiendo al máximo el sistema nervioso y machacando los mismos sistemas. No estás haciendo sentadilla, 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 press de banca, press de banca, press de banca. Estás haciendo movimientos distintos constantemente. Entonces no se sobresatura ningún sistema, pero bueno, no sé. No sé vos qué opinas de mí. No, me parece que son, justamente como veníamos hablando, dos paradigmas distintos. Y capaz que es el planteamiento que hace el Nico, ¿no? Porque aparte el Nico, conociéndolo un poco, su pregunta fue muy orientada hacia lo que sería este paradigma tradicional de semana 1, aumento en la semana 2, semana 3 de choque, semana 4 de descargo, supercompenso para empezar el nuevo microciclo. Claro. Yo creo que depende mucho de cada deporte y del objetivo que tenga ese deportista. Particularmente yo varío de paradigma en paradigma de acuerdo al objetivo. Para mí hay óptimos, en cuanto a, hablando de fuerza, ¿no? Y todas las capacidades lo mismo. Hay niveles óptimos en los cuales yo necesito que lleguen mi deportista, sobre todo hablando de rendimiento, ¿no? Nivel óptimo donde yo quiero que lleguen en cuanto a la fuerza, y de ahí yo empiezo a jugar con la variabilidad. O mientras voy llegando a ese límite, voy jugando con la variabilidad paralelamente. Pero me parece que son como dos formas distintas de encarar un mismo objetivo, que siempre termina siendo la optimización del rendimiento. Yo lo veo como que es como que si vos pensás desde el punto de vista tradicional, la única variabilidad que podés meter es la carga. Entonces Tal cual. no podés no meter un ciclo de descarga. Porque no podés estar machacando siempre y siempre y siempre, cada vez subiendo más y más y más. Porque en algún momento se va a romper. Pero cuando vos empezás a integrar quizás otras variantes, la misma variabilidad es la descarga. Tal cual. ¿Entendés? Es como Tal cual, que tal cuando cual. vos estás sentado todo el día, los músculos están cansados, están flexionados, no trabajan, y están actuando siempre igual. Entonces se fatigan. Y el caminar o el hacer ejercicio es un descanso para los músculos, por más que estén activándose. Porque es el cambio lo que produce que sea actividad o no. La fatiga se genera cuando uno hace lo mismo, porque el cuerpo está hecho para moverse, para cambiar constantemente. Entonces, cuando vos sostenés el mismo tipo de trabajo durante todo el tiempo, bueno, ahí se va acumulando esa fatiga.
Chemi, no sé si no me estoy yendo, a ver. Ya me fui bastante. No sé, te quiero Ahí, tener. sí, retoma. ¿No? Retoma, Bueno, entonces sigue así. lo dejo acá, a ver qué seguía. Bueno, esto es lo último. Entonces el objetivo yo lo veo así, es la variabilidad, que es expandir las posibilidades de aplicación de fuerza. Entonces yo tengo que prepararme para rendir cuando las condiciones no están a favor mío. Porque es fácil hacer fuerza cuando todo está a favor, cuando nadie me dice nada, cuando tengo el tiempo que quiera, cuando estoy con los dos pies en el suelo, cuando puedo hacerlo a la velocidad que yo quiera. O sea, es fácil. Cuando se hace difícil y cuando ya hay presión. Entonces el objetivo para mí es generar recursos para solucionar tareas motoras. ¿Qué es una tarea motora? Cualquier actividad que tenga un objetivo y que se resuelve a través del movimiento. Entonces, esos recursos son patrones. Y esos patrones tienen que tener una flexibilidad y una estabilidad lo suficientemente grande como para que esa persona pueda adaptarlos a cualquier situación. Y siempre teniendo en cuenta que esa fuerza nunca sea sola, sino que se integra con otras funciones diferentes, como el equilibrio, por ejemplo, o la velocidad, o la flexibilidad, ¿sí? O la percepción. Así que bueno, Emi, stop share. ¿Cómo lo ven? Muy bueno. ¿Tiene sentido? Excelente. ¿Sí? Está bueno, pusiste muy claro el otro paradigma. Fue como muy puesta en práctica de lo que veníamos hablando, de romper con la fuerza tradicional que tanto le gusta a Nachito. Lo tengo escrito en un Word, si lo quieren, a todo esto. Todo esto lo escribí cuando empezó la cuarentena, me puse a escribí 150 páginas de cosas. Solo escribiendo. En Qué una mal que está, semana, boludo. me volví loco. Así que los tengo todos Ya escritos. está en el Si libro. quieren me avisan. Los tengo por ahí. Está escrito así medio para el blog, que había hecho un blog. Entonces lo escribí como en un lenguaje coloquial, como si se lo explicara a mis alumnos del colegio. Así que si les sirve me avisan y se los paso. Perfecto, Ay. Obvio. Si